Hola, te saluda Natalita. Y por ahí anda mi duende Augusto, que no sé si lo escuchas todo emocionado por ahí. Él es el más fiel compañero que existe. ¿Y sabes qué? A ti también te acompaña uno, aunque todavía no lo conozcas. Yo soy una niña eterna que ayuda a otros a recordar la gran ciencia del balance, contando historias de nuestras aventuras por la princesa. Junto con Augusto y muchos otros guías, imparto sesiones de sanación cuántica a todos esos niños eternos que están dispuestos a sanar, reprogramando sus creencias. Pero de todo eso te cuento en las notas del programa. Mientras tanto, te dejo con una de las versiones de mí misma, que cuentan historias de colores, según quien decida contar la historia del día. Aquí te dejo la historia detrás de la historia de los episodios 18 al 35. Tengo un dolor de cabeza brutal, pero decidí grabar como quiera porque sé que todo está relacionado y que en parte es mi inconsciente resistiéndose a salirme de mi zona cómoda. Como ya yo sé cómo se bate el cobre, aquí estoy haciéndole frente, como me ha enseñado Augusto. No haciéndole mucho caso al dolor de cabeza y yendo tras lo que me propuse, para darte el ejemplo de todo lo que te digo que hagas, con cada acción que hago. Historia marrón. Bitácora de Aventuras, edición, la historia detrás de la historia, de los episodios 18 al 35. La historia detrás de la historia de Un remedio para lo inevitable. Esta historia es simplemente el recuerdo de una tarde en familia escuchando bomba. Miguel y los niños se fueron a escuchar, pero yo me quedé porque justo había terminado de trabajar y tenía que escribir, grabar, editar y subir el episodio de ese día. Tenía que. Hoy en día, esa frase ya me da hasta gracia. Augusto me enseñó ese día que no existe tal cosa. Uno hace o no hace las cosas y se hace totalmente responsable de las consecuencias de ese hacer o no hacer, sin quejarse y entendiendo que fue una decisión propia. Eso es la libertad real, asumir esa responsabilidad. Cerré la computadora y bajé a escuchar la música. Encontré esta escena al llegar a la plaza, Miguelo y los nenes sentados en las escalinatas, y mi espacio vacío por estar tan ocupada que no podía reservar ni una hora para eso. Les tomé esta foto, grabé los audios que acompañan los episodios y me les acerqué. Tan pronto llegué a donde ellos, el bloqueo se disolvió y comencé a vivir el episodio que al día siguiente te contaría. Miguelo se convirtió en el gran gigante, mis hijastros en los niños de la tribu de Han, y yo en la pequeña Natalita. Nada más existe cuando se activa ese mundo, y eso es hermoso. Mientras escuchábamos y bailábamos, vi a mi hijastro incómodo y tratando sin éxito de taparse los oídos. Él está en el espectro del autismo, y ciertos sonidos le molestan mucho, pero no, estuvo extraño, porque de la bomba nunca se había quejado. Tratamos de preguntarle qué era diferente esta vez, si antes incluso le gustaba. Quizás injustamente para él, en ese momento todavía no podía explicar bien cómo se sentía. Le tapé los oídos y decidimos irnos. Para avanzar, Miguel lo cargó. En la medida que pude, le seguí tapando los oídos hasta que estuvimos lejos. Ese día, nuestra relación cambió, y él empezó a poner en palabras sus sentimientos. Ya cada vez es más experto en eso. Todos hemos aprendido juntos. Inevitablemente, su desarrollo será diferente al de su hermana y el de otros niños. Y aunque nadie sabe cómo continuará su paso por esta vida, poco a poco lo vamos llevando a donde él decida ir. Una tapada de oídos llena de besitos a la vez. La historia detrás de la historia de contar las historias. En los últimos 15 años, mi cabeza ha ido de una idea a otra a 1000 por segundo. En cierto punto, me castigué un poco a mí misma, porque sentía que tenía proyectos inconclusos y mucho conocimiento en mi cerebro que no sabía cuándo finalmente usaría. Durante mucho tiempo, el pensamiento, ¿cuándo vas a ejecutar todos esos planes e ideas?, me perseguía, y aunque soy experta volviendo a encontrar mi paz, siempre regresa la duda de si en algún momento lograré hacer todo lo que quiero hacer. Hace unos meses me fui en serio conmigo misma y con todos esos sueños escritos en libretas separadas, y ahora estoy 100% comprometida con ellas. Para eso me busqué ayuda. Y una de las tareas que me dieron, cuando me estaban haciendo la página web, fue escribir una introducción. Mirando cómo quedó la página y lo que escribí para los distintos segmentos, entendí que la espera valió la pena y que el tiempo ha sido perfecto. Este proyecto tiene una infinidad de capas, pero el hilo conductor será siempre vivir la vida como un niño eterno, de la mano de tus guías. Vivir como una niña eterna me enseñó a disfrutar la vida y todo lo que trae. De la mano de esos guías, entendí que lo más importante a la hora de aprender o enseñar es que en el proceso aumente nuestra percepción. También aprendí que nuestra mayor maestra es la tierra, o la princesa, si ya estás metido en nuestro mundo. Por eso es tan importante sembrar y conectar con ella. Todo lo que necesitas saber se esconde ahí, en sus procesos, en sus hojas,
en sus raíces, en su crecimiento, en su descomposición. Ya no me frustro ni me comparo con otros que he conocido en el camino y con quienes comparto un camino similar. Algunos, casi todos, van más adelante que yo, pero eso ya no me preocupa. Te comparto el sueño completo, que no sé cuándo se dará, pero que sé que se dará, porque tengo toda una vida para lograrlo. La finca tendrá una hermosa casita miniatura y hermosos caminos llenos de pequeños huertos insertados en el bosque, con espacios de contemplación que un día abrirá al público. Desde la terraza de la casita continuaré escribiendo y contándote historias, especialmente las que forman parte del libro Entre duendes en la princesa. Desde allí también continuaré ofreciendo sesiones de sanación a todo el que se aventure, y la conexión con los guías aumentará cada día. Miguelo tendrá su biblioteca, en la que será la escuela libre, de agricultura y de pensamiento crítico, y de todo lo que los duendes nos dirijan a enseñar. Postdata, sonreí como nunca escuchando este episodio, porque uno de los sueños se acerca, con el comienzo de la educación en el hogar de mis hijastros el próximo semestre. La historia, detrás de la historia de beneficios de ser madrastra cuando eres un adulto grande y serio. Había olvidado por completo haber grabado esos últimos 5 segundos y quedé derretida al escucharlo. Añadamos otro beneficio de ser madrastra, escuchar audios viejos de esas vocecitas y solo sonreír feliz, por la decisión que tomé de ir dejando mi trabajo y mis antiguas rutinas por pasar más tiempo al lado de ese combate. La vida pasa muy rápido, crece muy rápido, y cada segundo vivido con ellos ahora vale el triple, porque ya no regresa. No todo ha sido perfecto, ni hermoso. A veces, como cualquier madrastra, necesito instantes de descanso y silencio, y he aprendido a no sentirme mal por ese deseo. La estrategia ganadora ha sido aprovechar esos instantes de silencio para cuando regresen poder dedicarles el 100% de mí. Cuando conocí a Miguel le dije, no voy a hacer esto a medias, vámonos todos de jangueo, a ver si me gustan los 3 y si no, los mando libres a todos. Y así, apenas 2 o 3 meses después de conocernos, tuvimos nuestro primer pasadía de fin de semana, toditos juntos. No me enchulé solo de él, fue del combate completo, y haberlo hecho desde el principio fue la mejor decisión que pude haber tomado, porque al final, ellos llegaron primero y yo solo tenía 2 opciones, unirme al combate o salir corriendo. Así he vivido la madrastridad, estando, participando. Y sabiendo muy bien mi lugar. Ni mamá, ni papá. Solo un adulto adicional para ayudar y apoyar. Más divertido en mi opinión, porque no soy un adulto del todo, pero puedo firmar como uno. La historia, detrás de la historia de 20 minutos de certeza en medio de la incertidumbre. Ese día para mí sirvió para comprobar la conexión con los guías y para desmitificar todas las expectativas que tenía sobre esa conexión. Por más que supiera que las señales no van a ser lo que esperamos, figuras aladas, luces que señalan el camino, sonidos místicos que suenan así a cielo como en las películas, etc. Bien adentro uno las espera, y en gran medida porque se quiere sentir especial. Cuando superé ese deseo de sentirme especial, se mostraron más que nunca conmigo, pero no como yo quería. Así es con casi todo en la vida. Las expectativas solo te alejan de lo que deseas, te ciegan casi. Machaco mucho lo de vivir como un niño eterno, y hoy te lo vuelvo a machacar. Un niño no ha perdido su capacidad de asombro, porque no ha llenado su cabeza con expectativas. Imagínate viviendo tu vida solo con esa cualidad de un niño. Todo lo que haces a diario te asombra, te sorprende, te llena de ilusión y felicidad. No sé para ti, pero para mí es una manera más hermosa de vivir. Ese día, sin tener ninguna señal fantástica, me levanté a las 4 de la mañana, 20 minutos antes del terremoto, y me dijeron, ahí viene. Eso me dio tiempo de hacer más oraciones en meditación, que en verdad solo consisten en repetir una y otra vez desde el corazón la frase todo va a estar bien. No acostumbro a pedir, solo entro en la disposición de recibir lo que venga, con la certeza de que todo va a estar bien, sin importar lo que venga. Eso me ha ayudado a vivir en paz, y te lo recomiendo grandemente. Ahí te dejé algunas imágenes, en las que si te fijas bien aparecen lucecitas, y otras con mariposas. Muchos dicen que eso es evidencia de los guías. Yo en verdad solo te las enseño porque están lindas, no me ocupo mucho ya con las señales físicas. La historia detrás de la historia de un perfecto cumpleaños número 5 en medio de la incertidumbre. Tengo la dicha de compartir con todos los niños más agradecidos que he conocido. Al contrario de otros de su edad, mantienen la inocencia de no esperar nada, y cualquier cosa les parece una gran actividad. Me han ayudado a desarrollar mi creatividad, por esa misma cualidad que tienen. El día del terremoto fue el cumpleaños número 5 de mi hijastra, y aunque no íbamos a hacer una gran fiesta, la gran fiesta era que le habíamos prometido un pastel de chocolate que a ella le encanta. Con el terremoto y todas las réplicas que le siguieron, el día arrancó un poco complicado para conseguir pastel. Acabo de decir pastel por 3ª vez, en mi vida había usado esa palabra. Pero pues, ellos me tienen con un vocabulario más amplio.
Casi todos los negocios estaban cerrados, entre la falta de electricidad y verificar los daños. Conseguimos un supermercado pequeño abierto y tenían unos cupcakes de chocolate chip. Ella fue feliz. Tuvo todo lo que esperaba y quería de ese día. Ese día los niños se quedaron con su mamá y regresamos Miguel y yo a la casita, o al menos ese era el plan. Terminé regresando a trabajar, completamente fuera del plan. En esa época no tenía muy desarrollada mi habilidad de decir que no, y en cada emergencia o situación paraba todo lo que estuviera haciendo y le caía como relámpago a cualquiera de los restaurantes que hiciera falta. En ese momento mis mareos estaban en su pico y yo casi no podía ni estar de pie. Estuve como 6 horas corridas trabajando, con náuseas a punto de vomitar, y hablando con mi cuerpo para que se aguantara un poco más. Como no podía comer, porque los mareos eran peores cuando comía, se juntaba todo con los bajones de azúcar. Antes de irme, me tomé un shot gigante de granadina, que es básicamente azúcar líquida con colorante, y llamé a Miguelo para que me buscara, porque en ese momento ya llevaba como 6 meses que no podía guiar por los mareos. En el camino de regreso solo podía pensar en lo absurdos que podemos llegar a ser. Allí estaba yo, haciendo un gran sacrificio y pensando que estaba ayudando exponiéndome de esa manera, y poniendo el trabajo por encima de mi salud. Pensé en Ananda y su cara de agradecimiento en esa fiesta, y me molesté conmigo misma. Tanto agradecimiento que tenía de ejemplo justo enfrente, y ahí estaba yo, sin agradecerle a mi cuerpo por lo que sí me podía dar, exigiéndole lo que claramente no me podía dar. Nunca regresé al trabajo físicamente. Continué en línea como había acordado, y por primera vez en 12 años empecé a decir que no, y a medir con exactitud mis horas de trabajo, para no excederme de los acuerdos de tiempo que tenía. Mi vida cambió por completo, y nunca volví a no ser agradecida con mi cuerpo. Unos meses después conocí a la terapeuta con la que tomé la sesión, y mis mareos se fueron, casi como si nunca hubieran existido. Ese no literalmente salvó mi vida, porque ese día de regreso a la casa me dijeron que no aguantaría otro día como ese, y que me pusiera las pilas con respecto a lo que quería y a lo que no quería. Ahí te dejo un baile que salí a hacer, en ayuno obviamente, para poder estar de pie. Por eso de sacarme de la cabeza un ratito los mareos. No salí casi en el tiempo que estuve enferma, y estaba tan aborrecida que básicamente no hay fotos mías, y en las que hay me veo medio jodida, aunque fronteaba con sonrisa y todo después de tomarme un sobre de azúcar. La historia, detrás de la historia de un amuleto en medio de la incertidumbre. En esa semana de los terremotos estuve bastante ansiosa. Lo más que recuerdo es la sensación del estómago cuando me estaba quedando dormida y el miedo de que viniera otro y no me diera cuenta. Creo que fue el estatus para todos en la isla. Para darme seguridad emocional pasaba mucho tiempo en el baño y ahora que lo pienso, en verdad no creo que resolviera la gran cosa, pero la mente es una cosa loca y poderosa. Me convencí a mí misma de que ahí adentro era más segura y así mismo lo registró mi mente y me ayudó a sobrellevar todo. Así es con todo. Todo lo que te digas con convicción, tu inconsciente lo integrará como real. Con eso en mente piensa, ¿qué te repites a diario? Lo que te repitas será tu realidad. Y yo no sé tú, pero para mí eso es un dato poderoso y como tal lo aplico. En los últimos años, más que nunca, me he encargado de cuidar mis palabras y mis pensamientos, pues he comprobado 1000 veces que en eso me convertiré. Y yo prefiero crear eso en lo que me convertiré, para que sea más divertido para mí. Ahí te dejo unas fotos del comienzo del jardín en el balconcito, para que recuerdes que los pensamientos que siembras crecen igual que mis matitas. La historia, detrás de la historia de la mentira de creerse las mentiras. Cuando era adolescente decía mucho una frase que pensaba que era mía y en ese momento no entendía que estaba canalizando información. La primera vez que la dije fue a una amiga, en un momento en el que estaba pasando por un mal momento, un engaño de una pareja, algo así era. Como hacemos todos, buscaba 1000 justificaciones, 1000 maneras de darle la vuelta a todo lo que había pasado y yo solo la escuchaba. Cuando terminó de hablar, le dije, uno siempre sabe. Y en la realidad, casi siempre sabemos la verdad. Simplemente no queremos verlo y nos inventamos cuánta historia alternativa hay para tratar de que no sea lo que sabemos que es. Ese instinto del que tanto hablan algunos es una señal de los guías. Es una evidencia de tu conexión. Nacemos conectados con la divinidad, o el mundo de los duendes, como le llamamos en La Princesa. Con el pasar de los años, vamos olvidando, y solo nos quedan instantes de esa conexión, que interpretamos como intuición. Es posible y sencillo estar conectados en todo momento, porque en realidad lo estamos. Lo difícil es entender y hacer conciencia de esa conexión. Algunos nos resistimos tanto que terminamos por pensar que la perdimos. Ahí te dejo unas fotos de una de esas veces en las que quise creerme una mentira que sabía que era una mentira, para que te rías conmigo. Cuando supe que el que era mi jevo en ese momento tenía a otra persona en su país, no quise creerlo y me inventé 1000 excusas para justificarlo. Es gracioso y todo, porque estaba buscando las imágenes y vi que la única que había del día en que me lo dijeron es una foto negra, y yo ni recuerdo que estaba retratando.
Pero así me sentía. Yo borré mucho de ese día porque estaba en negación. Después de eso le dije a él que hasta ahí llegaba todo, aunque sí iría a verlo una última vez, porque no quería que esos 3 años se cerraran así con una llamada, además de que ya tenía el pasaje sacado. Como yo me creía Wonder Woman, no le conté a nadie y seguí mi vida como si nada entre comillas, o eso me creí yo porque bajé como 15 libras en una semana y obviamente todo el mundo se dio cuenta. Ahí te dejo un par de fotos de sonrisas forzadas de mí intentando estar bien a toda costa y de creerme esa mentira de que estaba bien. No es una historia trágica. Al final, como siempre, todo estuvo bien y la vida continuó y hasta amigos somos hoy. Pero si hay algo que te puedo decir, es que después de eso no me he vuelto a aguantar todo yo sola, ni me he creído mis propias mentiras. La historia, detrás de la historia de El Escuadrón de la Recordación. Este episodio lo grabé mucho antes de pensar que tendría un podcast o cualquier medio de comunicación pública. Yo empecé a grabar en mi celular los escritos que hacía, sin plan ninguno. No lo dije ese día, pero este fue uno de esos audios con 0 edición. Pude haberlo grabado otra vez, pero quería una evidencia para mí de los comienzos de ese proyecto, que para mí fue inesperado publicar. Cuando los escucho me da hasta gracia, porque la voz se escucha hasta más alta y más clara, en parte porque como no lo grabé para publicarlo, no me daba pacho, como decimos acá en Puerto Rico. Cuando escribí eso, estaba que reventaba con todo lo que estaba pasando con el gobierno en Puerto Rico, o la familia real, como la llamamos en La Princesa. Fue mi manera de contar lo que ocurrió con el chat del gobernador, en el que se burló de los puertorriqueños y manifestaron que querían un Puerto Rico sin puertorriqueños. Puedes tener la visión que mejor entiendas para la isla, pero pensar que un lugar estará mejor solo sacando a todo el mundo de su tierra y llenándolo de extranjeros que no protegen y solo abusan de sus recursos es una locura. Porque los paraísos no cuidados dejan de ser paraísos más rápido de lo que la gente piensa. En ese episodio te contaba que subieron los récords de recordación y me refería a todos esos puertorriqueños que salieron a la calle a luchar por lo suyo, sacando del camino a uno de los que se interponía entre sus derechos, vendiendo desmedidamente sus recursos y burlándose de todos en el proceso. Un gobernador inmaduro que tuvo la misión de unirnos a todos, diferencias incluidas. Muchas cosas han pasado desde entonces, unas buenas, otras igual de problemáticas o incluso más problemáticas, y nos falta mucho camino por andar. Pero si algo te puedo decir, es que ese suceso marcó un cambio en el colectivo puertorriqueño, y eso lo celebraré por siempre. Una de esas cosas frustrantes con consecuencias emocionantes de ese momento fue que durante el terremoto una escuela se derrumbó, en vacaciones y vacía por lo menos. Y con una inspección superficial, se supo que había muchos planteles no aptos para el regreso a clases, que debía ser una semana después. La gente se tiró a la calle, y a falta de acción del gobierno, se autogestionaron para ir a llevar suministros a los compatriotas en necesidad, acto que obligó al gobierno a mover un dedo, que aunque no fue mucho, fue un comienzo. En esas semanas también se desenmascararon unos almacenes de suministros escondidos, que se supone que fueron a las víctimas del huracán años atrás, y que dejaron podrirse mientras otros pasaban necesidad. Todo esto trajo un segundo despertar en el colectivo, que aunque frustre, es emocionante, porque marca la separación de un antes y un después del boricua, y eso me llena de esperanza. La historia, detrás de la historia, de los años. Siempre he tenido una relación extraña con la edad. Por alguna razón siento que el tiempo no me pasa, no me siento diferente, solo mejor cada día, más sabia, más en paz, más guiada. Creo que es una bendición verlo así. Y que más que ver con el envejecer o no envejecer, tiene que ver con que acepto y le doy la bienvenida a cada etapa, con lo que trae y con lo que se lleva. Me siento afortunada de contarte que no vivo soñando con volver a la juventud, ni ajorada con envejecer, aunque cuando era adolescente vivía adelantando para tener la edad de los más grandes. Eso se me quitó a los 18 años, cuando ya mi licencia de conducir me regalaba la libertad de entrar a los lugares a los que yo quería entrar. Vivo agarrando lo mejor de cada época, incorporándolo al presente. De la niñez, cargo a diario con la inocencia. De la juventud, el pachangueo y el baile. Y de la vejez, que aún no he vivido, aplico a diario el mirar a mi alrededor y aprender por experiencia ajena de todo lo que veo a otros vivir. De estos 35 años, cargo con Augusto y con los guías. Y como siempre me dice Augusto, el pasado, el presente y el futuro son lo mismo y pasan a la misma vez, solo que no siempre lo podemos percibir. Yo me he encargado de percibirlo así, de vivirlo así, y la manera más sencilla de hacerlo es enfocarte en lo que tienes de frente, en ese momento presente, en sentir lo que está frente a ti y dentro de ti en ese instante. Ya no me ato a ninguna emoción, aunque antes solía ser adicta a la nostalgia, por eso me enamoré de las ruinas. También era adicta a planificar y anticipar. Me deshice de esas adicciones porque me di cuenta que los utilizaba para escapar a lo que tenía de frente y porque era más fácil vivir enajenada de lo que vivía. Ya no huyo así, le meto mano a lo que venga y te exhorto a ti a hacer lo mismo. La historia, detrás de la historia de La Fuerza en Bagán.
Este episodio me da una fucking pavera cada vez que lo escucho. Y no tanto por los chistes con los que te conté la historia, sino por el recorrido que tuve que andar hasta hacer las paces con una de mis cualidades. Yo hago muchos chistes y aprendo a reírme de las cosas que pasan, pero ese día sí me invadió el miedo, aunque cuando te lo conté hice esos 20 chistes. No sé por qué, yo creo que fue porque yo soy muy buena orientándome y leyendo mapas, y me sentía extrañísima estando desorientada. El que las cosas no estén fuera de mi control no es mi estilo. Esa noche, al repetir la frase I am one with the Force and the Force is with me, algo cambió dentro de mí. Y sí, lo hice porque me recordaba a mi papá y en cierta manera lo sentí conmigo en ese momento, pero significó mucho más. No sé si sabías, pero soy una estudiante honoraria de teología y el último año he estado estudiando la cábala. En un ejercicio se estudia el tarot y sus imágenes como arquetipos de las diferentes versiones de nosotros mismos. Resumen súper injusto. Se estudia una carta / personaje y toda la simbología de la imagen. Luego de estudiarla y analizarla, se hace una meditación para contemplar sobre los símbolos y finaliza con visualizarte como el personaje de la carta, vivirte la carta, o vivirte la película como le decimos acá. La primera vez que hice ese ejercicio, me reí recordando esa noche, en la que no solo repetí esa frase, sino que me vi a mí misma como Shirut Inwe, que no sé si se dice así, atravesando la lluvia de disparos en medio de la batalla, confiando ciegamente, literal y figurativamente, en que la fuerza estaría con él y lograría cumplir su misión. Sin darme cuenta, hice ese ejercicio y por eso tuvo tal efecto calmante en mí. Desde ese día, empecé a aprender a soltar el control. Y aunque soy una estudiante primeriza en eso, en estos últimos 4 años he visto la evolución, a tal punto que apenas al día siguiente me atreví a tomar la misma ruta en la que me había confundido, con mucho menos miedo que el día anterior. La historia, detrás de la historia, de Bagan, segunda parte por Monsoon. Nunca te conté por qué en Myanmar sentía que había un alto nivel de recordadores de la gran ciencia del balance. Había tanta gente, tan sencilla, que solo sonreían. Mirabas a su alrededor, veías las circunstancias y podías notar que sus condiciones estaban lejos de ser las ideales. Sin embargo, solo sonreían. Pedías ayuda, casi no hablaban, señalaban y sonreían. Les pasabas por el lado, hacían contacto visual, sonreían. Podías sentir paz en esa sonrisa. Falta de importancia a la vez en tu presencia o en lo que ocurría a su alrededor. No se trataba de ti, se trataba de ellos y de esa decisión de pasar el tiempo en paz. Eso puede sonar súper egoísta, pero es tan importante. Todo empieza por uno mismo. Si no consigues paz dentro de ti, no la consigues en nada, ni en nadie. Y para mí eso fue una lección hermosa. Eso lo escribí todavía en Bagan, pero justo antes de publicar se me ocurrió darle un giro verde y le añadí detalles divertidos. Ese se me ocurrió en el hospital. Mientras esperaba en sala de emergencias a que me atendieran una de esas tantas veces que tuve que ir en esos famosos 2 años de enfermedad misteriosa. Una de las maneras más efectivas para dejar de pensar en lo mal que me sentía y en el miedo de no saber lo que era escaparme a contar historias, especialmente si estaban a gusto y la pequeña Natalita incluida. Por eso la convertí en una historia verde. Mientras escribía, me remonté a ese día, a ese momento, a esas personas y a esa actitud de solo sonreír sin importar lo que hubiera de frente. Y por un ratito, se me olvidó la espera de 8 horas en esa sala de emergencias y solo sonreí escribiendo. La historia, detrás de la historia de La Nueva Vida Diaria. Los episodios 29 al 32 fueron una recolección de algunos estatus que ponía en mi página de Facebook. Yo raramente publicaba, pero cuando lo hacía, resumía en un par de líneas sucesos especiales que a veces habían durado días o semanas enteras. Para mí, más que un compartir, era una manera de tener un diario virtual, y por eso lo compartía así medio en clave. De manera que en verdad yo recordaría, aunque muchos parecían disparates. De hecho, mucha gente me llegó a escribir preocupados por mí y por mi bienestar real y psicológico. Yo creo que todavía piensan que estoy un poco loca. Ese día recuerdo estar emocionada y frustrada a la misma vez. Llevaba un par de años planificando mi casita para que se convirtiera en el ecosistema que un día replicaría en la finca, incluyendo crear un ambiente para que llegaran 3 criaturas algún día. Abejas para polinizar, lagartijos para cazar y pajaritos para que hagan lo que les dé la gana y yo poder mirarlos. Ya tenía 2, pero faltaban las abejas. Y las flores de tomate se estaban cayendo antes de fructificar. Mientras preparaba un té, se me acercaron como 3 abejitas, y como yo no esperaba ninguna visita, había dejado que todo me cayera sobre la ropa mientras cocinaba sin preocuparme mucho, y tenía hasta miel encima, un reguero. Y con esa dulzura, adivina directo a dónde fueron. A mi camisa. Corrí como una loca por toda la casa, viendo a ver si lograba que se fueran al balcón, pero ellas solo me seguían. Me quité la camisa y la tiré cerca de la puerta y allí se quedaron.
Cuando miré al frente había vecinos en los balcones y me imagino que vieron el espectáculo, pero al menos me picharon. Creo que a estas alturas, después de verme por 10 años salir al balcón a cantarle a cada planta, ya no se molestan mucho conmigo. Oye, ellas continúan subiendo, pero ya casi ni se molestan en entrar a la casita. Afuera tienen flores y plantas de sobra. Poco a poco, el balconcito dejó de tener unas cuantas plantitas para convertirse en un ecosistema compartido. La historia, detrás de la historia de la preparación para el futuro que vendrá. Escribí este episodio en junio de 2016. Para ese momento, los pajaritos estaban comenzando a entrar en la casita. Hoy están todo el tiempo y ni caso me hacen, pero en ese momento había que ser cauteloso para que no se espantaran. Estaban pasándose de una viga a otra y parecían planificar dónde poner un nido. Yo me quedé súper quietecita, señalándoles. Lo llegaron a poner, pero nunca vi pajaritos nuevos y nunca volvieron a intentar ponerlas ahí. Unos años después, una de las puertas de la casita hubo que cerrarla por daños del huracán y quedaron 2 tiestos en uno de los balcones más pequeños, hacia afuera, sin contacto de nosotros. Hoy en día es el nido oficial de palomas, tórtolas y de todos los pajaritos que están aquí. Ponen los huevitos, nacen y tan pronto aprenden a volar, viene otra besita y pone un nido otra vez. Sentarme a verlas hacer el nido y los pajaritos crecer y coger plumas es uno de esos jangueos en los que puedo estar por horas en mi tiempo libre. Y ya, hasta contagié a mis hijastros de hacer lo mismo. La historia, detrás de la historia de Guaridad de Payasos. Eso lo escribí en abril de 2019. Estaba empezando todo el proceso que llevaría al verano del 2019, del que te hablaba el otro día. Había muchas cosas pasando en el gobierno / la familia real, como la llamamos en La Princesa, y me daba molestia ver el Capitolio, que se ve desde el balconcito. Para bajarle un poco a esa molestia, como siempre, me refugié en las plantas, las cuidé y sembré nuevas. Sol es una plantita que me regaló Joel, uno de mis mejores amigos y el que me presentó a Miguelo. Además de ser bien linda, siento que lo tengo cerca cuando la veo. Él ha estado conmigo en la distancia a través de Sol en muchos de mis peores momentos. Me senté de manera que Sol filtraba un poco el Capitolio / Guarida de Payasos. Y ahí pasé el resto de la tarde. Cuando se siembra un pequeño jardín o una gran finca, te llenas de calma inevitablemente. Porque por más que tú hagas, casi todo el proceso está fuera de tu control. Puedes ponerle toda la composta del mundo, la mejor tierra, tener las mejores semillas incluso, todo lo mejor. Pero al terminar tu trabajo, solo puedes esperar pacientemente a que la tierra decida si tu trabajo tendrá frutos o no, o si te servirá para enseñarte que debes volver a intentar una vez más. Para mí ha sido de las mejores terapias para meterle mano a lo que no puedo controlar, como mucho de lo que ocurre en esa guarida de payasos, que cada vez tienen menos payasos, y han sido sustituidos por más personas que realmente trabajan por y para los demás, como siempre debió ser cada miembro de esa familia real. La historia, detrás de la historia de Vete sola. En el 2015 hubo una noticia que me marcó mucho. Una mujer fue asesinada en la madrugada y todos los reportajes apuntaban a ¿qué hacía sola a esa hora en la calle? Eso siempre me sabe a mierda, porque soy la primera que va sola a todas partes. Y de hecho, antes de conocer a Miguelo, estaba sola todo el tiempo. Aún estando con él, no he dejado esa costumbre y continúo haciendo todo lo que quiero o necesito hacer sola, a la hora que sea, en el lugar que sea, vistiendo como sea, porque así debe ser, porque no debe haber una distinción ni permisos especiales. Después de ese asesinato, muchas mujeres comenzaron a compartir experiencias bajo un hashtag que decía yo ando a la calle sola, que me encantó. Y para mí, marcó un momento de antes y después en la concientización sobre ese tema. Nadie debe tener miedo de estar solo. Al final, venimos y nos vamos solos de este mundo. Esa caricatura de la que te hablaba me encantó y me hizo sonreír mucho, porque yo he comprobado la importancia y la bendición que es aprender a pasar tiempo sola. No solo te conoces mejor a ti mismo o a ti misma, sino que conoces también a otros más afines a ti también. Cuando era pequeña, no me atrevía ni a dormir sola, y era solitaria de una manera extraña, solo me aislaba, pero siempre en compañía de alguien. Y era peor en cierta manera, porque buscaba compañía solo para dejar sola a mi compañía. En el 2008 eso cambió, y comencé a explorar por mi cuenta todo lo que me gustaba. Empecé yendo a conciertos y exposiciones de música y arte que me gustaba, que sabía que no tenía muchas amistades que los disfrutarían. Después de eso me volví adicta y me iba a comer, a barras, a bosques, a playas y eventualmente hasta a otros países. Me conocí a mí misma más que nunca, cambié más que nunca, disfruté más que nunca, conocí a más personas afines a mí que nunca y bailé cada semana con mi vasito de whisky en una esquina. Han sido mis mejores años y sé que lo continuarán siendo, porque habiendo aprendido a estar en paz y conforme conmigo misma, todo lo demás, incluyendo la compañía, es solo un beneficio adicional. La historia, detrás de la historia de Matar al Cuco. Creo que no abundé suficiente ese día sobre algunas de las frases que marcaron mi vida cuando niña de esa canción, que trata sobre una mujer de 26 años que se casa porque ya es momento de casarse con quien entendió más conveniente casarse.
Toda la canción, hasta la melodía, me llenaba de tristeza y no podía entender cómo ella se sometía a algo que no quería ni le hacía bien. Si hubiera sido en una época anterior, incluso de niña, entendía los motivos, pero sabiendo que era contemporánea, que tanto había cambiado y que tantas puertas estaban abiertas para las mujeres, me reventaba. Y me daba terror que fuera el rumbo que me tocaba. Una de las frases decía: y aunque tú no sepas qué estás viviendo, se te está sirviendo y estás comiendo. Para mí, eso de ser un fantasma en un cuerpo, no disfrutar la vida y lo que trae, el día a día, era una pesadilla. Pude visualizarme así y me dio terror. Quizás por eso, aunque no entendía del todo la letra en ese momento, supe que no quería ser esa mujer ni de 26, ni de 36, ni de 40 años. Y que lo más alejada de ella que pudiera estar, mejor. Sin importar el tipo de vida que decidiera para mí, el requisito era estar presente y satisfecha con mi decisión. Cuando escuché la canción hoy para escribir esto, me morí de la risa, porque habla del esposo arquitecto, y no sé si era inconsciente habiendo grabado eso, pero recuerdo que cuando estudiaba yo decía: no, nadie de aquí. Otra frase que me marcó mucho fue en la estrofa que habla sobre su hija, y el darle espacio a fallar, a equivocarse, a vivir lo que no se permitió vivir ella. Y aunque entiendo lo hermoso de esa estrofa, y de la edad de los 40, todavía me molesta, y quiero la segunda parte de la canción en la que, después de aceptar que la vida que vivió hasta entonces no le satisfizo, ella se atrevió a hacer los cambios necesarios por fin. Sentí que ponían esa edad como un final y a mí me parecía bien loco porque, en mi opinión, no hay edad en la que termina la oportunidad de enmendar y cambiar lo que no te guste de tu vida. Y porque 40 para mí era tan joven y era la edad a la que yo pensaba tener hijos si es que algún día los tenía. Ya te contaré cuando llegue a los 40. En resumen, es una canción de una mujer que vive arrepentida de sus decisiones, que no se comporta como protagonista de su película y de la que comparan su boda con un entierro. Y para mí, la canción era la brújula de qué no hacer en mi vida. Y aunque llorara por no poderla ayudar, hoy siento que con contar esto a otras, quizás ayuda a alguna a quien su vida le suena un poco como esa canción. Ve a escucharla, si todavía no lo has hecho. La historia, detrás de la historia, de Un cacerolazo. Presos, presos, los queremos presos. Esa consigna para mí fue poderosa, en recoger el sentir de muchos ese día, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con ella. La frustración mayor de ese día, entre los que allí se encontraban, era la falta de consecuencias, y sacaron esa frustración afuera repitiendo y cantando esa frase. Aunque no lo comento todo el tiempo, ni ando intentando convencer a nadie de que crean lo mismo que yo creo, tengo convicciones políticas muy firmes de lo que quiero para mí y para mis compañeros terrícolas. Y cuando hay algún suceso que va en contra de eso, me expreso, ya sea escribiendo, en protestas con otros, o simplemente yéndome a leer frente a los portones de los edificios donde se encuentran los que pueden hacer algo al respecto. Ese día estaba en una de esas protestas, específicamente del día en el que se encontraron miles de suministros que debieron estar destinados a las víctimas del huracán María y que dejaron podrirse en un almacén. Quise documentar ese día, grabando las consignas, pues si algo distingue a Puerto Rico en eso de protestar es la música y todos los sonidos. No sé si les pasa a todos, pero al menos yo entro en un trance escuchándola y le envío lo mejor de mí a cada una de esas personas que tomarán las decisiones, para que esas decisiones que tomen beneficien a la mayor cantidad de personas. Cada cual se manifiesta a su manera. Hoy te regalo la mía, y si te sirve, la integras. Y si no, pues ya estás más informado si me ves estando sin estar en una manifestación. Y ya sabes dónde estoy. La historia, detrás de la historia de las gafas. Si me has conocido en la vida no digital, me debes haber escuchado hablando sobre mi emoción por las crisis. Puedo sonar un poco cínica e insensible al decir lo que digo, lo sé. Pero hoy voy a intentar explicarte un poco de mi emoción ante la crisis. A ver si te deja de parecer cínica, porque en realidad no lo es, pero respeto la interpretación de cada cual. Si visualizas una situación como si fuera un envase que se sigue llenando gota a gota de agua, puedes imaginar con facilidad el desenlace. Nada en esta vida dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo, nada. Eventualmente, cada envase se llena y pueden pasar 3 cosas. La primera, se desborda y el agua se muda a buscar otro lugar. La segunda, se rompe el envase por el desgaste que provoca la gota al caer y el agua se muda a buscar otro lugar. O la tercera, se cambia de envase a uno nuevo pero casi igual al anterior. Se mire como se mire, cuando se llena un envase no se puede hacer más que buscar nuevas soluciones. El cambio es lo único que tenemos seguro y predecible. Van a haber cambios en ti, en la tierra, en las relaciones unos con otros, en todo. Cambia nuestro cuerpo, nuestra piel, todo en nosotros. Y sin embargo, somos criaturas que se resisten al cambio. Muchas veces, la crisis es la única manera de darnos ese último empujón hacia los cambios que necesitamos. Y a nivel de sociedad, lo veo todos los días. Por eso me emociona. Te dejo un ejemplo actual. Llevamos décadas escuchando sobre fuentes alternativas de energía, como la solar.
Y justo ahora que el gobierno ha seguido vendiendo las agencias, ahora la de electricidad, escucho a más personas que nunca hablar sobre los sistemas solares que han instalado en su casa. No me emociona que pase algo en lo que no creo, como esa venta y privatización, pero sí me emociona ese desenlace que puede traer, porque ante la crisis se crean lazos más fuertes, soluciones más eficientes y posturas más atrevidas y firmes. Espero que todo lo que comparte contigo te sea súper útil y si es así, por favor, compártelo con alguien más que quiero seguir juntándonos en este espacio. Dentro de 2 semanas, o quizás antes, te cuento otra historia. Mientras tanto, puedes conectar conmigo la próxima semana, quizás antes también, en Sanando con tu Duende, un espacio para la sanación cuántica. Un podcast en el que te cuento lo que me enseña mi duende Augusto a través de nuestras sesiones de sanación. Si me quieres ver antes, te espero los miércoles a las 12 del mediodía, hora de Puerto Rico, a través de nuestro canal de YouTube, en una sesión en vivo en la que podrás hacerle tus preguntas a Augusto. Y de paso, ir aprendiendo a conectar con tu duende. Sí, tienes un duende. Te recuerdo que junto con Augusto y muchos otros guías, imparto sesiones de sanación cuántica. Así que si crees que soy la persona para guiarte en ese proceso, estaré más que honrada de hacerlo. En las notas del programa te dejo todos los enlaces para que puedas reservar tu sesión o visitarnos en cualquiera de nuestros espacios. Nos veremos otro día que no va a ser hoy. A dormir.